Buenas noches. Hoy les voy a explicar el tema de algoritmia. Lo voy a hacer desde mi teléfono porque ya lo intenté en varias ocasiones desde mi máquina y parece que no tiene los recursos para poder grabar de corrido o poder grabar con animaciones. Ok. La información está basada en el escrito de Ricardo Baeza Yates, quien trabaja en el Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Chile. Mi nombre es Aldo Francisco Blanca Cervantes y este video es para el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli para la materia de algoritmia del propedéutico de maestría de las a la maestría de la tecnología de la información. La palabra algoritmo tiene su origen en el nombre de un famoso matemático, astrónomo y geógrafo árabe del siglo IX, Al-Khwarizmi, a quien también le debemos las palabras guarismo y álgebra. Para quienes no conocemos el significado de guarismo, es aquello perteneciente o relativo a los números. Este término está vinculado a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. Por ejemplo, los primeros guarismos indican un triunfo del candidato X. He leído tu informe y no me gustó nada el guarismo de ventas. Para que el proyecto sea rentable, tendremos que presentar más atención al guarismo de ingresos. En la actualidad, Al-Khwarizmi sigue siendo famoso, ya que es el personaje que viene en la portada del libro de Baldor. También es conocido como Al-Khwarizmi, Al-Khawarizmi o Al-Khwarizmi. ¿Qué es la algoritmia? Algoritmo, según la Real Academia, es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten encontrar la solución a un problema cualquiera. Actualmente, algoritmo se usa para denominar a la secuencia de pasos a seguir para resolver un problema usando una computadora. Por esta razón, la algoritmia o ciencia de los algoritmos es uno de los pilares de la informática. Algunos de los ejemplos de algoritmo comunes es la resolución de una fórmula matemática, el seguir una receta de cocina o el seguir un instructivo del armado de un juguete. La búsqueda secuencial se utiliza cuando un vector no está ordenado o no puede ser ordenado previamente. Esto es que tenemos un conjunto finito de números en desorden y nosotros estamos buscando uno en particular, así como se muestra en la animación. Lo que haríamos normalmente es empezar a voltear las cartas en desorden o en forma aleatoria. Y lo que dice el algoritmo secuencial es que la forma correcta de hacerlo sería siguiendo el orden, siguiendo un orden establecido, ya sea de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, pero hacerlo en un orden. Esto pues nos permitiría en determinado momento no volver a voltear una carta que ya previamente hayamos visto. Nuestro siguiente ejemplo es buscando un número en un vector ordenado. Se utiliza cuando el vector en el que queremos determinar la existencia de un número está previamente ordenado. Este algoritmo reduce el tiempo de búsqueda considerablemente, ya que disminuye exponencialmente el número de iteraciones necesarias. ¿Cómo es esto? Pues digamos que estamos en un programa de concursos y el anfitrión nos hace la pregunta de cuántos kilómetros existen de la Tierra a la Luna. Obviamente muy pocas personas van a conocer la respuesta exacta y entonces lo que hay que hacer para resolver este tipo de preguntas es decir un número estimado aleatorio. Por ejemplo, podríamos decir 100 millones de kilómetros, a lo que el anfitrión nos diría que tenemos que decir un número menor o mayor. Entonces podríamos acotarlo a la mitad. Si dijimos 100 millones, ahora podemos decir 50 millones. Él nos va a decir, ¿es mayor o menor?
Entonces nosotros podemos, de ahí determinamos si nos vamos de 50 millones hacia 100 millones o de 50 millones a cero. Nuestra siguiente respuesta sería, pensando que es hacia arriba, 75 millones. ¿Sí? Entonces el anfitrión nos diría mayor o menor y así iríamos acotando la respuesta hasta llegar al número exacto. En esta diapositiva les quería poner una animación de cómo le reventaba el globo en la cabeza a una persona, pero no lo encontré, así que les puse la animación de cómo explota un globo en cámara súper lenta, porque se ve muy chido. Ok, el siguiente algoritmo es el algoritmo en paralelo. Este puede ser ejecutado por partes al mismo tiempo o por varias unidades de procesamiento para finalmente unir todas las partes y obtener el resultado correcto. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, actualmente un procesador con varios núcleos procesa información al mismo tiempo en los 4 núcleos, como podemos ver aquí en esta gráfica, en la que cada uno tiene una carga de trabajo y lo realizan al mismo tiempo. Ok, o por ejemplo podemos usar el ejemplo de un plan de trabajo en el que un elemento tiene un n número de tareas asignadas y al mismo tiempo otro elemento está realizando otras tareas asignadas, como podría ser a lo mejor el elemento 1 está trabajando en el front y el elemento 2 está trabajando en el back. Ajá. Ok, este algoritmo tiene algunos problemas si no tenemos cuidado, como por ejemplo, usando el mismo caso del plan de trabajo, a veces los PM se les ocurre encimar el trabajo y programar a lo mejor el tiempo de pruebas al mismo tiempo que el tiempo de desarrollo. Obviamente pues esto no es posible y existe un problema en el plan de trabajo y obviamente va a haber atrasos en la entrega. Aquí es cuando nosotros los desarrolladores le decimos al PM que no, por ejemplo, no por tener 9 mamás vamos a tener un bebé en un mes. No, no se puede. El siguiente caso es la búsqueda con recursos acotados. En todos los ejemplos anteriores hemos supuesto que podemos preguntar un número ilimitado de veces. Sin embargo, esto no siempre es cierto, pues cada pregunta puede usar un recurso que es finito. Ok, aquí viene el ejemplo de los ladrillos. Supongamos que trabajamos en una construcción, o nuestra empresa trabaja en la construcción y quiere que hagamos pruebas con un nuevo tipo de ladrillo. Entonces nos entregan un número de muestras finito. Ok, y le dice al encargado que tiene que probar la resistencia de estos ladrillos arrojándolos desde un edificio y ver desde qué piso aún no se rompen. Muy bien, lo que haría este personaje, en este caso que tenemos varios ladrillos, sería subirse por ejemplo a la mitad del edificio y desde ahí arrojar uno de los ladrillos. Si el ladrillo se rompe, quiere decir que su resistencia es menor. Si el ladrillo no se rompe, quiere decir que su resistencia aún puede ser mayor. Digamos que el ladrillo se rompe, entonces lo que tendría que hacer aquí nuestro personaje es bajar al siguiente piso y hacer la misma prueba, arrojar el ladrillo. Si el ladrillo se rompe, tendría que seguir bajando pisos hasta que ya no se rompiera el ladrillo. Y si el ladrillo resiste, pues entonces la respuesta sería que el ladrillo tiene n pisos de resistencia. Muy bien, digamos que ahora el proveedor pues no nos entregó todo un lote para poder hacer pruebas y solamente nos entregó 2 ladrillos. ¿Cuál es la forma de resolver esto? Pues aquí lo que tendría que hacer nuestro personaje es probar la resistencia del ladrillo desde el piso 1
arrojarlo y si no se rompe, hacerlo desde el segundo piso y así consecutivamente hasta encontrar el piso donde se rompe. El segundo ladrillo nos serviría como comprobación. Subiría desde el piso que se rompió el primer ladrillo, lo arrojaría y si se rompe, pues quiere decir que la resistencia es menos un piso. El siguiente ejemplo que les presento aquí es la búsqueda sin información en un vector lineal. En la realidad, no solo tenemos recursos finitos, sino que también desconocemos parcial o totalmente el contexto del problema. Ok, para el ejemplo de este algoritmo, voy a tener ayuda de mi amigo Goku. Como recordarán, alguna ocasión Goku tuvo que viajar por el camino de la serpiente para encontrar el planeta de Kaiosama. Este camino era larguísimo. Entonces, en un momento Goku quedó cansado y se durmió. Al dormirse, cayó en el planeta de los ogros, en donde tuvo que ayudar a un ogro y este le ayudó a volver al camino de la serpiente y le indicó el camino para llegar al planeta de Kaiosama. Bueno, supongamos para nuestro ejemplo que no le dijo cuál era el camino para llegar. Entonces en ese momento Goku no supo cuál era el camino que tenía que seguir, si caminar hacia adelante o caminar hacia atrás. Bueno, este algoritmo nos dice que hay una forma de solucionarlo. La forma es la siguiente. Permítanme. El algoritmo nos dice que si tenemos un camino y no conocemos la dirección para recorrerlo, tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí otra vez nuestro camino. Aquí va. Supongamos que Goku se encuentra en este punto. Ya pues no pinta. Dejen escoger otro color. Muy bien. Regresemos al camino. Supongamos que Goku se encuentra en este punto. Lo que el algoritmo dice que tendríamos que hacer es que Goku tendría que avanzar 2 kilómetros en una dirección y si no encuentra el punto que está buscando, regresar sobre sus pasos y caminar ahora 4 kilómetros en la siguiente dirección. Si sigue sin encontrar su destino, tendría que regresar sobre sus pasos y avanzar ahora 8 kilómetros en la dirección contraria. Si no encuentra el punto, tendría que volver a hacerlo, pero ahora exponencialmente hacia el siguiente lado. Ok, y así tendría que seguir haciéndolo hasta llegar al punto que está buscando. Muy bien, el siguiente ejemplo es la búsqueda sin información, pero ahora en un caso multivectorial. Noten cómo le pongo 4 comillas para hacer énfasis en lo multivectorial. Eso quiere decir que esto va a estar rudo. Este problema se puede extender a 2 o más dimensiones, bueno, el anterior. Como en el caso de un plano que podríamos querer encontrar una recta, un camino en un desierto. Si la distancia es conocida, el problema es más simple.
más no trivial. Ok. Para este ejemplo me va a ayudar mi amigo Johnny, el cual se perdió en el bosque tratando de encontrar su humilde casita. Ok, para este ejemplo voy a tener que usar un programa muy avanzado para explicarles la solución. Ok, supongamos que tenemos nuestro bosque. Bueno, el bosque era verde. Que sí, que rellenaron. Diablos. Es que es muy avanzado este programa, ya no me acuerdo cómo se utiliza. Ok, este es nuestro bosque. Y nuestro amigo Johnny se encuentra en el siguiente punto. Este punto. Y nuestro amigo Johnny quiere llegar a su casa. Pero él no recuerda cómo llegar. Nuestro algoritmo dice que lo que tendría que hacer Johnny es caminar en una dirección, ya que él sabe cuánta es la distancia que recorrió. Caminar en una dirección y en ese momento hacer un círculo o caminar en círculo. Bueno, digamos que el amigo Johnny le da para la derecha. El objetivo es que camine en círculo manteniendo la misma dirección del centro en un círculo. Y así en determinado momento encontraría o reconocería o llegaría a su casa. Muy bien, digamos que en este punto el amigo Johnny encontraría el camino que tomó en un principio para llegar a su casa. Bueno, pues eso sería todo. Les agradezco, no se levanten. Y pues una disculpa nuevamente porque resultó que la computadora en la que estoy trabajando no tiene los recursos para poder grabar todo lo que aquí les mostré. Gracias y hasta luego.